Esto va a ser muy rápido, es una clase muy sencilla, todo va a ser más básico, es importante. Los riñones, órganos peritoneales en forma de haba que excretan los productos finales del metabolismo y del celular. ¿Ok? Tienen forma de aluvia o lamitas, está en el espacio peritoneal y en personas paradas está a nivel de L1. En personas echadas, sobre lo que son los muertos, se describieron de T12 a L3. Siempre el derecho, un poco más abajo que el izquierdo, y pues las características morfométricas son 13 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad antero-posterior. ¿Ok? Es importante entender que las acciones que hace el riñón son importantes para el control de concentraciones de diversas sustancias. ¿Ok? Manteniendo el equilibrio hidroelectrolítico aproximadamente constante en los medios tisulares, y los riñones también tienen funciones endocrinas, produciendo y liberando, ¿alguien sabe qué? Eritropoyetina, ¿verdad? La eritropoyetina influye en la formación de glóbulos rojos, la renina influye en la presión arterial, la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es metabólicamente lo que es la forma activa de la vitamina D, interviene en el control de la absorción de calcio, del metabolismo mineral y de otras acciones metabólicas. Entonces, cuídense, no tomen calcio. ¿Okay? En el feto y el recién nacido, el riñón tiene aproximadamente 12 lobulitos. ¿Okay? Y en los recién nacidos y en los niños, este riñón se parece mucho más, podríamos decir, mucho más tumoroso, es mucho más abultado, mucho más circuloso. Sin embargo, cuando va creciendo, estos lobulillos, por decirlo así, se fusionan, se vuelven lisos, ¿sí? Y simulan las masas grandes. Ahora, correspondientemente a su situación, ¿no? Este riñón está íntimamente relacionado con la dirección de psoas, siendo así que el riñón no está relativamente parado en un solo plano, sino que está inclinado de superior a inferior, de superior hacia adelante y de inferior hacia atrás, siguiendo la dirección del psoas. ¿Okay? Aquí hay una regla de los dos, que el riñón tiene dos caras, dos bordes, dos polos y un ilio que él lleva al seno renal. El ilio es una zona de la cara interna del riñón por donde entran y salen estructuras, ¿no? Lo que se considera el pedículo renal, que no solo tiene esa triada que ustedes siempre hablan, ¿no? El mesenteric, la vena y la arteria, sino también tiene ganglios linfáticos, tiene nervios, ¿verdad? Hablemos un poco sobre la fascia de Gerota. La fascia de Gerota es una vaina de tejido conectivo denso y elástico y va a envolver a los riñones y a las glándulas suprarrenales, ¿no? Esto los va a envolver también hacia alrededor en un espacio que es el espacio perirrenal, que está cubierto de grasa. La grasa perirrenal, que está circundante y es más gruesa en los bordes renales. Esto también puede servir de sostén y de amortiguamiento. ¿Okay? Además, muy aparte de la fascia de Gerota, hablamos de ¿qué otra fascia que es igual acá? ¿La de Zuckerberg? Exacto, ¿no? La fascia de Zucker-Campbell, ¿verdad? Esta fascia de Zucker-Campbell es donde un poco hacia el borde posterior, hacia el borde lateral posterior del riñón, se va a diferenciar una lámina fibrosa posterior, ¿sí? Que es densa, la más resistente, que se divide en dos hojas, la anterior, la de Gerota, y una posterior, que es la de Zucker-Campbell. Zuckerland, como quieras. ¿Okay? Ahora, por fuera de esta fascia, pues, tenemos que el peritoneo parietal, ¿no? O sea, no sé si ven, ¿no? Entonces tenemos que esta fascia hacia adelante, tenemos la cobertura del peritoneo parietal, dándole esta característica formada por dos hojas. En su hoja más anterior se une con la contraparte lateral, ¿sí? Y en la posterior termina en las porciones lumbares de manera de tejido conectivo y no se llega a juntar, sino que se dispersa hacia los lados de la columna. En lo que vendría a ser una visión transversal, ¿no? Estaríamos encontrando, chicos, que el riñón, que se encuentra aquí sostenido por estas dos fascias, también la glándula suprarrenal, la grasa perirrenal,
tenemos que hacia arriba, hacia el ángulo hepático, ¿no? Se cierra, la fascia se cierra. Sin embargo, hacia abajo sigue abierta. Este es un potencial camino para que todas las infecciones renales lleguen al mismo nivel. Las relaciones son importantes porque vamos a ver que no están desprovistos del todo del peritoneo visceral, sino que también van a tener hacia anterior peritoneo parietal en ciertos lugares específicos. Estas son preguntas que pueden estar ¿no? Entonces son dos diferencias en el riñón derecho y en el riñón izquierdo. Lo único común que van a tener va a ser que en el polo superior va a estar una zona sin peritoneo parietal donde se aloja la glándula suprarrenal, ¿sí? En el derecho, hacia abajo, vas a encontrar el peritoneo parietal del hígado, ¿no? En su porción posterior, y que esta va a estar separado de este riñón. Más hacia abajo encuentras sin peritoneo lo que es la porción descendente del duodeno, y esta es la porción peritoneal y este directo contrario. Además, en la cara lateral del polo inferior vas a ver que está contactado también el ángulo cólico derecho, ¿sí? Y en la cara interna está cubierta por una porción de intestino delgado peritoneal con su peritoneo. En el caso del riñón izquierdo, ya saben, la glándula suprarrenal, un poco más hacia abajo, el resto del polo superior va a estar cubierto por peritoneo parietal, estómago, en su porción intraperitoneal, el vaso. Muchos hablan de la cabeza del páncreas, otros hablan del páncreas completo, ¿sí? Pero recuerden que pues, más que nada se habla solo de la cabeza, ¿no? No se considera el páncreas un órgano totalmente retroperitoneal. Inferiormente, desde el páncreas, su porción peritoneal, y a la mitad inferior del polo inferior, vas a ver que está cubierto por el ángulo cólico izquierdo y el inicio del colon descendente. Y la cara medial por segmentos del yeyuno intraperitoneal, con su respectivo peritoneo parietal. ¿Sí? Correspondientemente a otras estructuras posteriores, tenemos que superiormente va a estar el diafragma, inferiormente, en dirección lateral interna, se encuentran los músculos psoas mayor, cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar y transverso de la rodilla. El polo superior del riñón derecho es anterior a la costilla 12, el del izquierdo anterior a las costillas 11, 12. ¿Okay? La cavidad pleural y en concreto los senos costodiafragmáticos son posteriores al riñón. Los vasos y los nervios subcostales, los nervios iliohipogástricos, los nervios subliminales, también pasan. Una hoja de explicación importantísima es el ligamento hepatorenal. Por arriba, en el polo superior, yace contra el hígado en el derecho y se separa de este por peritoneo, excepto en el punto donde está el ligamento hepatorenal, que es una extensión del peritoneo parietal que va a conectar el polo superior del riñón derecho hacia la porción del hígado. Un polo de tensión. Ahora, si tú cortas el riñón a la mitad, ¿no? Vas a encontrar tu corteza, que va a estar dividida por esos tabiques, que son los tabiques de Bertino, tabiques renales. Estos tabiques renales, vamos a hablar de eso después. Primero que nada, mucho antes de llegar hacia los tabiques, hablemos de una cápsula que se encuentra rodeando. ¿Okay? No confundir esta cápsula propia del riñón liso como la fascia gerótica. ¿Okay? No confundir. La fascia gerótica está mucho más lejos en cuestión milimétrica que la cápsula. ¿Ya? Se une al riñón por medio de tractos conjuntivos, ¿sí? Y finalmente que estos tractos van a penetrar esto. Por eso es que esta cápsula es importante. Y estos tractos van a ser porciones por las cuales van a entrar las porciones extrarrenales de las arterias renales. ¿Qué son las arterias? Cápsulas. ¿Sí? A la altura del hilo se va a reflejar el seno, que tapiza sus paredes y tiene continuidad con la túnica conjuntiva de los cálices y de los vasos. Es el punto en el que se introduce al parénquima. Por cada riñón, muchachos, puede haber por lo menos 500 túbulos. ¿Sí?
500 túbulos y estos van a yacer en el área cribiforme de la papila, que es en el vértice de la pirámide hacia la conexión del cáliz. Esa es la papila, ¿sí? Y en esta papila, donde están esta área cribiforme, es donde va a estar el túbulo colector, ¿verdad? Este túbulo colector está dejando unas pocas cantidades de orinas, y entre 11 y 17 lóbulos, hasta 19 en el adulto, cada lóbulo va a tener una pirámide y una corteza que lo va a rodear. ¿Sí? ¿Qué más? Pirámides. Las pirámides tienen de 10 a 12, que también son pirámides de Martini, y las papilas pues, van a estar en contacto con el túbulo colector. Este es el túbulo colector renal, ¿no? De toda la unidad glomerular funcional de la pirámide. Es el túbulo colector que llega hacia la papila y se hace un contacto íntimo con las porciones pues filiformes. Por otro lado, el seno renal está tapizado por la misma cápsula, ¿sí? Se encuentra tapizado por esta cápsula renal común y se encuentra tejido adiposo. ¿Okay? Es una cavidad o bolsa cuya apertura coincide con el hilo renal y cuyas paredes están constituidas por paredes. ¿Okay? La pared de este seno renal es irregular. Se puede ver parte del seno. Hablando bastante rápido, empezamos a hablar de irrigación. Ya sabemos que para cada arteria renal va a haber una rama extrarrenal, que es una rama suprarrenal inferior para la glándula suprarrenal, una ureteral superior y unas cápsulas adiposas. ¿Sí? Las primeras dos salen directamente y las otras, la cápsula adiposa, ya empiezan a mostrarse hacia atrás, hacia la superficie lisa, para llegar a la cápsula. ¿Sí? Están las ramas, ¿no? En azul está la suprarrenal inferior, en amarillo la ureteral superior. ¿Sí? Y empecemos a hablar de las diferencias. La arteria renal derecha, como la pueden ver en esta flechita amarilla, ¿sí? La L1 está a nivel de L1, 3 a 5 centímetros de largo, un poco más separada del riñón, diámetro de 4 a 6 milímetros, va a pasar por detrás de la vena cava inferior, que está detrás de la vena renal derecha. Está rodeada por varios nervios, el rico plexo nervioso, y da sus ramas terminales mucho antes de llegar al ilio del riñón. ¿Sí? Por otro lado tienes la arteria renal izquierda. Esta es mucho más corta, está mucho más pegada hacia el renal izquierdo, está delante de la columna lumbar, del pilar del diafragma y del psoas mayor. Y por delante se relaciona con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas. Entonces hablemos ahora de la segmentación. La segmentación es una situación muy importante porque dada la segmentación vascular se hace la segmentación renal. ¿Okay? Tenemos dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior da una sola rama, que es la arteria segmentaria posterior. Mientras que la rama anterior, que vamos a ver ahí, da cuatro subramas, ¿no? La rama anterior es una arteria que nace de estas ramas y que rodea el borde superior del apéndice renal y después desciende posteriormente hasta llegar a la parte media. Y se divide en qué cosa: segmentaria superior, anterior inferior, segmentaria inferior. Y la posterior es de la posterior. Y con eso se logra la segmentación. Ahí, ¿no? Aquí se puede ver cómo la anterior empieza a delimitarse en lo que es la segmentaria superior, la apical, lo que es la segmentaria anterosuperior, lo que es la segmentaria anteroinferior y lo que finalmente es la segmentaria inferior. Estas van a dar un decreciendo de arterias, que luego va a estar en crescendo. ¿A qué me refiero con un decreciendo? Porque empieza así: arteria anterior hacia arteria segmentaria, que está con la flecha azul. Esta se va a delimitar en otra, que es la arteria interlobular, que luego va a ser otra, que es la arteria arciforme, que esa sí va a llegar hacia las porciones laterales de la pirámide. Y finalmente, para llegar a la base, se van a formar las arterias interlobulares. ¿Sí?
Ya mucho más hacia el centro, hacia lo más profundo de esta situación, vas a tener tus perforantes que van a dar aferentes y eferentes, luego estas van a dar los rectos, o los vasos rectos, y finalmente terminas con los capilares peritubulares. ¿Okay? Si hay un degrade arterial, si hay un decreciendo, va a haber un crescendo venoso. Este crescendo venoso es un poco más complicado que este degrade, por ende lo vamos a tomar en puntos mucho más sencillos. ¿Okay? Empiezas con tus venas interlobulares, que no es el empieza real, pero es el empieza anatómico más simple. Sigues con las venas alciformes, luego con las venas interlobulares, las tributarias, que son venas que también unen al hilo renal, que van a ser conjuntamente con la unión vascular de las interlobulares hacia la vena renal, que finalmente va a desembocar en la cabeza. Las venas renales van a recibir de lo que viene a ser la vena suprarrenal inferior, de las venas capsulares, de las ramas uretéricas y de las anastomosas ácidos y hemiácidos. Hablando un poco sobre los conductos excretores, ¿no? En tus conductos excretores tú vas a tener cálices renales menores, mayores y pédiles. Súper simple. Menores, 1 centímetro de largo, al igual que el número de papilas, se unen en grupos de 2 a 4. Estos se unen y forman el cáliz renal mayor, que varía de 2 a 5, habitualmente son 3, y son superior, medio, inferior. Se abren en la base de la pelvis renal. Y finalmente la pelvis renal es un embudo de 20 a 25 milímetros de altura con una base. ¿Cuáles son las generalidades simples de lo que es el riñón? Hablemos un poco de los uréteres ahora, ¿no? Los uréteres van a tener un trayecto desde la pelvis renal a nivel de L1 y L2 hasta la vejiga urinaria en la pelvis. Siendo un poco más definidos, podríamos decir que hasta el nivel ureterovesical urinario, que es el lugar donde hay un estrechamiento mucho más frecuente, sitio mucho más frecuente y de mayor dificultad para el tratamiento de la litiasis renal. ¿Okay? Entonces, aproximadamente estos uréteres miden de 30 a 35 centímetros, el izquierdo, el derecho es un poco más pequeño porque está un poco más hacia abajo, de 15 a 20 centímetros y un diámetro de 6 a 8 milímetros. ¿Sí? Y empiezan desde el estrechamiento de la unión pielo-uretero o uretral. Entonces, llega a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, en la región sacroiliaca, va a penetrar en la pelvis menor, se dirige en forma oblicua hacia adelante y medial para llegar al fondo de la vejiga urinaria y finalmente llega a la unión ureterovesical intramural y se abre hacia ¿no? Todo este trayecto ureteral genera, esencialmente son 4. Si contamos el estrechamiento de la unión piel-ureteral serían 4, pero funcionalmente serían 3. ¿Sí? La primera, que es el estrechamiento inicial o el abdominal, o algunos inclusive lo conocen como el piel-ureteral, otros lo conocen como propio intraabdominal. ¿Sí? El segundo, que es el marginal, y el tercero, que es el uretrovesical. El primero va a ser a nivel de la unión piel-ureteral, que es la nomenclatura clásica. El marginal, que va a ser a nivel del estrecho de la pelvis y vasos ilíacos internos. Y finalmente el último, que es el ureterovesical, en la unión ureterovesical, donde hay una capa muscular especial y además tiene que hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que dificulta para el tratamiento de la litiasis. Entonces, tenemos uréteres, en especial primero, que lo que es el uréter lumbar. El uréter lumbar tiene relaciones hacia posterior con las fascias ilíacas, los músculos, hacia medial con la vena cava, la aorta, los nodos linfáticos, plexos, y hacia lateral con las cápsulas adiposas, en el caso del colon riñón, el colon descendente, en el caso del uréter izquierdo, y el colon ascendente, en el caso del uréter derecho. El uréter sacroiliaco es corto, es de 3 a 5 centímetros, se sitúa en la parte posterior medial de la fosa ilíaca y descansa sobre las arterias ilíacas, sobre el psoas mayor y sobre el sacro, ¿no?
¿Tiene relaciones? Sí. Hacia posterior las arterias ilíacas comunes. En el uréter derecho que debe cruzar el origen de la ilíaca externa. Y en el uréter izquierdo que debe cruzar la terminación de la ilíaca común. Esto tiene un nombre. Es la ley de Lusch. Exacto. La ley de Lusch. Que indica que, repito, que el uréter derecho debe cruzar por el origen de la arteria ilíaca externa. Y el uréter izquierdo cruza por la terminación de la ilíaca. Ley de Lusch. ¿Sí? Hacia anterior tu peritoneo, tus asas delgadas, en el caso del uréter izquierdo, en el caso del derecho, pues tu región secoapendicular y tu terminación mesentérica con la raíz del mesenterio. Hay ligamentos, sí, de mantención también, que podríamos considerar. Estos ligamentos son el segmento retroligamentoso que corresponde al segmento parietal en el hombre, lateral al arterio uterino, medial al recto del ovario, anterior al ligamento suspensor del ovario y posterior a los vasos ilíacos. El segmento infraligamenoso, que donde es el uréter penetra el ligamento ancho, ubicándose 2 o 3 centímetros del piso pélvico, y el segmento preligamentoso que corresponde al segmento yuxtavesical en el hombro. ¿Okay? Hay una pinza vascular, que es donde la arteria uterina cruza en sentido transversal por delante y arriba la vagina y la vagina por debajo, y hay puntos anatómicos en donde se forma esta pinza. Primero es a 1,5 centímetros, 1 a 1,5 centímetros de lo que es el borde interno del istmo. El segundo es de 2 a 3 centímetros por arriba del piso de la pelvis. Y el tercero es en el fondo, en la base del pecho. ¿Okay? Y la vascularización, que también es muy simple, se da por las arterias ureterales, que son de dos tipos, cortas y largas. Las largas tienen ramas ureterales superiores, que provienen de la arteria renal, y las inferiores, que provienen de la arteria umbilical, mientras que las cortas son aferentes de la arteria testicular o ovárica, uterina y de la arteria vesical inferior. Por otro lado, el drenaje venoso también se hace por venas ureterales largas y cortas, y estas establecen anastomosis entre lo que son las ilíacas internas y las propias venas renales hacia el superior del uretero. Y listo, chicos, creo que podemos empezar a conocer. Vamos a reconocer, ¿sí? Carne.